Este corito es muy bueno, podrían aprenderlo. Recuerdo que lo aprendimos con mi papá cuando estábamos pescando con Pastor hace mucho tiempo. Y es muy bueno para estar haciendo cosas, estar a lo mejor lavando la loza y cantando cada día con Cristo. Es muy bueno para eso, es muy bonito estar cantando y adorando a nuestro Señor en nuestro diario vivir. Pueden tomar asiento. Y ahora viene la parte divertida. Viene la parte donde ocupo el poder que me han dado. Bueno, quisiera preguntar a los alumnos de instituto, ¿hay alguno que quiera pasar ahora? ¿Que quiere decir, ya, yo soy el primero? Si no, yo apunto nomás y adelante. Así que, ¿algún alumno que diga, ya, yo paso primero? No se peleen, por favor. A ver. Nadie, ya, pues, por favor. ¿Representan el Instituto Bíblico Bautista? Ya, entonces voy a escoger, hermano Jorge, no sé si está listo. Sí. ¿Está listo? Entonces, adelante, hermano Jorge. Permiso, hermano. Buenas tardes, hermano. Vamos a hablar de la enseñanza del Instituto Bíblico, del evangelismo personal. Entonces nosotros hablamos de mi tema, es Jesús y la mujer samaritana. Muchos han oído esta historia, una historia muy, muy linda donde el Señor Jesucristo suple la necesidad de una mujer y más a muchos hombres que también fueron salvos de Samaria por esta mujer. Entonces, eso está en Juan capítulo 4. Son alrededor de 42 versículos. Por motivo de tiempo no lo vamos a leer. Pero hay un bosquejo rápido para esta predicación. Sería versículo 4 del 1 al 4, capítulo 4 del 1 al 4, se explica por qué Jesús va de Judea a Galilea. El versículo 5 al 26, Jesús conversa con la mujer samaritana. En los versículos 27 al 38, Jesús se junta de nuevo con sus discípulos para conversar. Y en el 39 al 42, el Señor es conocido por los habitantes de Samaria, por otras personas que creyeron a través del testimonio de la mujer. Entonces, dice el relato que Jesús tenía que ir de Judea a Galilea y era un trayecto largo. Entonces dice que era necesario ir por Samaria. Y aquí hay algo importante que vimos nosotros, la necesidad que era necesario para él, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, porque habían rivalidades, porque los samaritanos eran una mezcla de personas extranjeras con personas israelitas. Y entonces había una discriminación entre ellos. Judíos, samaritanos no se trataban entre sí. Pero el Señor dijo que era necesario ir por Samaria. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito. Entonces estaba cansado del camino el Señor, se sentó en el pozo a la hora sexta, a las 12 del día, y el Señor ve a la mujer samaritana y le pide agua. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío le pide a ella a beber agua? Entonces el Señor le dice, si ella le pidiera, el Señor no le daría esa agua física, sino le daría un agua que ella no iba a tener sed jamás. Iba a suplir sus necesidades. Entonces aquí estamos viendo que el Señor no pierde el tiempo, como a veces nosotros. El Señor tiene un propósito, glorificar al Padre, predicar el Evangelio. Entonces, en el momento de su descanso, aprovechó la oportunidad de hablar del plan de salvación. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo un relato, una discusión, no una discusión, sino que él le dice que nuestros padres adoraron acá, en Samaria, los otros dicen que en Jerusalén. Entonces le dice el Señor, mujer, ahora ya no es importante el lugar, ni en este monte ni en otro monte van a adorar, sino que los verdaderos adoradores
adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y acá pasa el relato, después vienen los discípulos, porque ellos habían ido a comprar para comer y los discípulos solo estaban preocupados de que, Señor, comiste, ¿qué le habrá traído de comer? ¿O qué hablaste con la mujer? Dice el relato. El versículo 20, es que me incomoda esta Biblia. Voy a leer el versículo 26, 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo qué pregunta o qué hablas con ella, ¿cierto? Entonces los discípulos después decían, si uno lee el relato, dice, ¿le habrá traído a alguien de qué comer? ¿Qué habrá pasado con el Señor? Pero el Señor les dice, yo tengo una comida. ¿Y cuál era la comida que el Señor tenía? Que era hacer la voluntad de Dios. Que era la voluntad de Dios. Y entonces, y después dice que en ese tanto que Jesús hablaba con los discípulos, la mujer fue allá porque el Señor le habló en su corazón, le dijo que ella era una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía ahora no es tu marido. Y ahí el Señor le dijo todo lo cuanto a ella le sucedía. Entonces después pasó esa conversación, fue donde dejó su cántaro, dice, ella iba por agua, pero se fue con otra agua, un agua espiritual que Dios le llenó. Entonces después ella fue y le dijo que había un hombre que le dijo todo cuanto a ella le acontecía. Entonces, ¿qué hace las personas de Samaria? Vamos a ver al Señor. Y el mismo Señor se le presenta a ella como el Cristo. Y ella cree en el Señor. Entonces, aquí la enseñanza que nos da, para resumir, que el Señor nos da una lección del evangelismo. Tenemos que predicar el Evangelio. Es necesario ir por Samaria, porque muchas veces, como decía el hermano ayer, a veces uno ve a alguien que tiene que anunciar el Evangelio, ¿qué hace? Le hace el quite, ¿cierto? Entonces, se va no quiere pasar por Samaria, no quiere ir a donde está necesitado. Entonces uno va y no quiere llevar el Evangelio a esa persona. Otra lección que da, dice que los padres adoraron en este monte, nosotros decimos que en Jerusalén, pero el Señor dice que Dios es espíritu y en verdad es necesario adorar. Y otra cosa, después cuando el Señor termina el relato, dice que los campos ya están blancos y hay que cegar esos campos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que también nos da? Es que debemos anunciar el Evangelio e ir a cosechar esos campos que son para almas para el Señor. Entonces, eso sería un resumen de este relato de Jesús y la mujer samaritana. Gracias, hermano. Qué buen mensaje, hermanos. ¿Qué ejemplo tenemos para predicar el Evangelio? No hay mejor ejemplo que Jesús. Vamos con el siguiente alumno. Al siguiente alumno, por favor. Adelante. Hermano, llámale nomás. Ok. Entonces... No preguntes porque nadie va a decir. Sí, me estoy dando cuenta que faltan ganas de estar en el púlpito. Péguenle nomás, hermano, prediquen. Adelante, hermano Juan. Adelante, por favor. Todos están siendo elegidos al azar. Hola hermanos, ¿cómo están? Lo que más rogué este día era que no viniera nadie, pero no sucedió. Así que, bueno. Realmente tuvimos en el discipulado la tarea de buscar un texto de la Escritura o un capítulo donde se haya evangelizado. Yo quise elegir Jesús y Nicodemo. Le voy a dar lectura, hermano. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hermano, en estos primeros textos podemos ver que llegó un hombre de los fariseos, un principal, un judío. Y podemos ver que él llega de noche a hablarle al Cristo y le hace una pregunta. O sea, le dice, sabemos que ha venido de Dios porque ninguno puede hacer estas cosas si no está Dios en él. Y vemos que Cristo ni siquiera se toma un tiempo a responder su pregunta, sino que la evade directamente. Y vemos directamente que él va hacia su necesidad. Y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, yo saco una enseñanza de esto, de que nosotros muchas veces nos vamos a encontrar con personas que nos van a querer hacer muchas preguntas. Y realmente no es necesario que nosotros tratemos de responderle todas sus preguntas de ellos, sino que vayamos directamente a predicar el Evangelio. Porque realmente Cristo eso nos llamó y Él aquí nos está enseñando de una manera más o menos perfecta de cómo predicar el Evangelio. Por eso tomé este texto y veo que Cristo le muestra una necesidad. Que realmente Él era un principal, entonces Él sabía, conocía la Escritura, no era cualquier persona. Pero Cristo le muestra que él no puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces, en los otros capítulos, vemos que realmente Nicodemo le pregunta de nuevo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y le dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, vemos que Cristo le está mostrando un ejemplo terrenal, que es un nacimiento que todos tenemos, le muestra un nacimiento carnal. Entonces le dice que en ese nacimiento que nosotros tenemos es imposible de entrar al reino de Dios, que tenemos que nacer de nuevo. Y entonces vemos que cada vez Cristo le va trazando un camino y lo va llevando hacia la respuesta verdadera. Y le muestra también, le dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ese es el nacimiento de agua que tenemos nosotros y Él lo explica. Muchos momentos, y ahora en este momento es donde nosotros nos vamos a encontrar con muchos de ese tipo de gente que piensa que nacer de agua es ser bautizado. Y nosotros sabemos que no tiene nada que ver eso, que realmente, si no Cristo lo hubiera explicado. Y Él realmente nunca lo lleva a decir, no, si tú te bautizas eres salvo. Si tú entras al agua, eres nacido de agua, sino que le muestra el verdadero nacimiento que nosotros tenemos, que es el carnal, es el nacimiento de agua, y el espiritual nosotros no lo tenemos, y así no podemos entrar en el reino de Dios. Entonces Él sigue hablándole, le sigue ordenando todo, y lo va llevando cada vez hacia la cruz, y le da muchos ejemplos terrenales, y Él tampoco puede entender. Y después vemos que Él le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Y entonces ahí Cristo empieza a llevarlo hacia la cruz de una manera tan perfecta que Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Él realmente sabía que Él era un principal entre los judíos y conocía el Antiguo Testamento de una manera perfecta. Entonces, de la manera más perfecta, Cristo le muestra cómo puede ser salvo.
y lo lleva hasta ese momento cuando Moisés tuvo que hacer una serpiente porque ellos eran picados en el desierto y ellos realmente morían en ese momento. Y entonces realmente Dios le mostró a Moisés que hiciera una serpiente y que la levantara, y todo el que la viera iba a ser curado y se iba a salvar. Entonces vemos cómo Cristo le empieza a mostrar de la manera celestial, de la manera de cómo nosotros podemos nacer de nuevo. Y le dice, como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, realmente Cristo trazó todo y lo llevó hacia la cruz, para que él realmente pudiera ver la cruz. Y realmente le muestra los textos más maravillosos que podemos encontrar en la Biblia para mí, que es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos cómo Cristo termina de una manera perfecta el Evangelio mismo predicando, o sea, Cristo, y le muestra, en estos textos podemos ver que creer, lo vemos como 4 veces. Y de ahí le muestra a él cómo nacemos de nuevo, creyendo en el Evangelio, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados, que Dios le levantó de los muertos. Y también tenemos el texto que dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, de esa manera perfecta, veo yo cómo Cristo predica el Evangelio y podemos tomar muchas enseñanzas de esto. Muchas gracias, hermano. Amén. Amén. Está muy buena la enseñanza, hermano. Vamos con el siguiente, así que quisiera invitar, a ver quién está, hasta se estaban escapando parece. Ah, no. Marcelito, adelante por favor. Hola hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy día yo les voy a charlar sobre... Yo les voy a charlar sobre la historia de Pedro cuando le habla sobre el Evangelio a Cornelio. Bueno, podemos ver, si me pueden acompañar acá en Hechos 10. Por favor. Bueno, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, podemos ver que Cornelio era un hombre temeroso de Dios y que así siempre hacía sus limosnas, todo. Y esto le agradó a Dios y él tuvo una visión donde él veía Dios le decía que vaya, envíe unos hombres a Jope donde estaba Pedro, donde acá en el versículo 6 dice, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá todo lo necesario que hagas. Bueno, después de que el ángel habló con Cornelio, envió a 2 criados y a unos soldados a Jope. Y después de esto, Pedro, después, por la hora sexta del día, él subió a una azotea para orar, pero en esto a él le dio una gran hambre. Así que mientras le preparaban algo para comer, él tuvo una visión donde se veía que en un lienzo había todo tipo de animales. Y bueno, en este lienzo
había muchos animales y Dios le dijo, levántate Pedro, mata y come. Acá como podemos ver en Hechos 10, versículo 13. Le dice, levántate Pedro, mata y come. Pero en el 14 Pedro le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y después Dios le dijo, volvió la voz en la segunda vez. Y Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba, perplejo de lo que había pasado, llegaron los hombres que Cornelio había enviado a Jope. Y bueno, el Espíritu le dijo que vaya, que no dude de ir con estos hombres, que él que iba a ir con Cornelio. Bueno, Cornelio allá donde estaba en Cesarea, entonces estaba con sus familiares más íntimos, para que él pueda escuchar lo que Pedro le había enviado a Dios que le dijera. Entonces, al día siguiente llegó Pedro a Cesarea, donde estaba Cornelio, y estaba como decía acá, que estaba Cornelio y sus familiares. Y entonces Dios, abriendo la boca acá donde dice el versículo 34 al 35, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, Pedro era un hombre que todavía en ese tiempo pensaba que Dios no era para todas las naciones, o sea, que él pensaba que era solamente para su nación. Y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación sagrada el que teme y hace justicia. Entonces después de esto, Cornelio y su familia, en el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces Cornelio y sus familiares fueron salvos. Y entonces Pedro mandó a bautizar a Cornelio y a su familia. Bueno, entonces podemos ver que Dios no hace excepción de personas cuando se trata del Evangelio. Y todas las personas merecen tener el Evangelio y ser salvos. Esta fue mi charla. Me siento desafiado, no hay que hacer acepción de personas. Ahora voy a invitar a hermano Jonathan. ¿Se puede venir? Jonah. Adelante. Hola hermanos, ¿cómo están? Y bueno, yo ahora, a mí me toca dar una exhortación y yo elegí el evangelismo de Jonás hacia la ciudad de Nínive. Como todos sabemos, esa clásica historia del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, sobre el pez grande que trabaja Jonás. Y bueno, me gustó mucho porque nos da una muy buena enseñanza y nos hace pensar sobre muchas cosas y quiero compartirla el día de hoy con ustedes. Bueno, Jonás, ¿cierto? Hijo de Amitai, él era un servidor, un profeta, ¿no es cierto? Que él siempre era muy obediente al Señor. Él siempre hacía lo que el Señor le ordenaba, ¿no es cierto? Él siempre predicaba, era un hombre fiel, un hombre servido por el Señor. Y bueno, como todos saben, llegó el día en que el Señor puso sus ojos en Jonás para ir a mandarle a hacer
una gran misión que él tenía, ¿no es cierto?, que era ir a predicar y a evangelizar a la ciudad de Nínive, porque era un pueblo que estaba perdido en su pecado. Había múltiples de pecados, múltiples de delitos en esa ciudad, robos, adulterio y múltiples, ¿no es cierto?, de pecados. Y bueno, el Señor se fijó en Jonás para ir a evangelizar a esta gran ciudad, que por cierto era una ciudad muy grande para esos tiempos. Y bueno, ahora les quiero invitar a ver si me acompañan al libro de Jonás, que acá, ¿cierto?, tiene un pequeño resumen de toda la historia y de lo que vivió Jonás en ese tiempo. Ok. Ya. Entonces, bueno, como pueden ver, aquí en el capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y prepara contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, el Señor ya se había enterado de toda su maldad que había en esa ciudad. Y bueno, obviamente Jonás dijo: sí, yo te obedeceré y iré a esa gran ciudad. Pero dentro de ese lapso de pensamiento que él tuvo, también tuvo entre rabia y miedo sobre esa ciudad, porque tenía miedo sobre todo porque era una ciudad muy peligrosa, y también rabia porque ellos eran muy pecadores. Y Jonás se sentía en su mente, en su corazón, de que ellos no merecían la salvación. Y bueno, él, como ya sabemos, desobedeció al Señor. Y bueno, tomó un barco que iba a nada que ver, iba a una ciudad. Era ciudad llamada Tarsis. Él tomó un barco camino hacia esa ciudad. Y dentro de ese lapso de viaje, vio que muchos de esos tripulantes eran politeístas, o sea que tenían múltiples de dioses. Tenían el dios de la abundancia, el dios del sol, el dios de la lluvia, etc. Múltiples de dioses tenían ellos. Y bueno, y también, pese a su desobediencia, él también sintió la necesidad de predicarles y evangelizarles a él sobre su Dios, que es nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de los israelitas. Y entonces él les predicó y les decía a ellos que él era el único Dios digno de ser glorificado y alabado. Y entonces, dentro de ese lapso donde él estaba ahí, como todos sabemos, él se tomó un descanso. Y bueno, el Señor ya lo había descubrido y envió una gran tormenta. Una gran tormenta así que pareció terrible, parecía que el barco, ¿no es cierto?, se iba a desarmar. Y llamaron a Jonás y bueno, él dijo, él sintió la culpa, sintió que el Señor ya lo había descubrido, la desobediencia, y les dijo a los tripulantes: ya, arrójenme al mar porque todo esto es culpa mía. Así que, pero ellos obviamente no lo querían lanzar porque era como derramar sangre inocente, pero él se sintió la obligación de hacerlo y bueno, lo tiraron al mar. Y acá viene la clásica historia del pez que se lo tragó. Y bueno, el pez obviamente se lo tragó y él estuvo ahí dentro de 3 días y 3 noches adentro del vientre de un pez. Ya, entonces él ahí sintió su culpa, su pecado, su desobediencia. Y dijo entonces que él estaba arrepentido, oró y rogó al Señor. Acá, como dice en Jonás 2, versículo 1, que dice: entonces él oró a Jonás dentro del pez.
Y bueno, el Señor vio obviamente su arrepentimiento verdadero, lo vio. Y bueno, y él estaba convencido de que tenía que ir a Nínive a predicar, entonces el Señor hizo que la ballena lo vomitara. Y esta vez sí fue en serio, esta vez sí fue a predicar a esa gran ciudad. Y bueno, obviamente ya arrepentido. Y dice en Jonás 3, versículo 4, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será completamente destruida. Y bueno, Jonás obviamente evangelizó, pero también faltaba algo, que el rey, porque el rey de los ninivitas era muy rebelde. Y bueno, él tuvo que ir a predicarle personalmente y directamente a él. Y le dijo el mensaje que Dios le entregó, que dijo que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Y bueno, llegó el tiempo en que el rey reflexionó y entró en razón de su pecado, de todo el tiempo que Nínive estaba perdida en su pecado. Y llegó el momento de su arrepentimiento. Y él, como muestra de su arrepentimiento, dijo que hasta los animales que no coman y que la gente ocupara zarapos, que significaba en ese tiempo ropa fea, destruida, dañada, como muestra de su arrepentimiento. Y bueno, la enseñanza que a mí me deja en esta gran historia es que nosotros debemos, aunque cueste, aunque pese a cualquier circunstancia, el miedo, la dificultad, nosotros siempre debemos ir donde el Señor nos mande. Si el Señor quiere que vayamos, no sé, a China, al continente de Oceanía, así, donde queda, hasta la otra parte del mundo, nosotros tenemos que ir, porque es el mandamiento que nos hace Jehová, y es la gran comisión y la gran misión que tenemos dentro de este mundo. Así que, bueno, hermano, espero que le haya gustado. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar a mi padre, por favor, adelante. Pase. Gracias, hijo. Buenas tardes, hermanos. Como dijo el hermano Juan ayer, estoy nervioso y tembloroso, ¿no? ¿Así dijo? Bueno, la enseñanza que elegí yo es la misma enseñanza del hermano Jorge. Así que todo lo que dijo el hermano Jorge es lo mismo. Hermano, si me pueden acompañar por favor a Juan, capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Ayer me faltaron minutos, pero ahora estoy preparado, pastor. Vamos a leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fueron otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Es un tremendo pasaje, hermanos, una tremenda enseñanza, lo que Jesús nos está tratando de enseñar en estos pequeños versículos, que podemos tener muchas lecciones en esta enseñanza. Vamos a comenzar versículo por versículo, y por tiempo también esta enseñanza debería ser como del 1 al 40, pero vamos a tocar algunos versículos más principales para que alcance el tiempo. Los fariseos estaban escuchando que Jesús estaba bautizando,
Y ahí recuerdo un versículo, un pasaje, no me acuerdo muy bien cuál, en qué libro está, donde dice que Jesús debe crecer y Juan debe amenguar. No recuerdo bien el pasaje, el versículo, no lo estudié, disculpen. Pero sí, los fariseos ya estaban escuchando de que Jesús estaba bautizando y teniendo más discípulos que Juan. Entonces salió Jesús de Judea pasando por Galilea, ¿cierto? Y en el versículo 4 nos damos cuenta que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Pasar por Samaria, hermanos, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles, como dijo el hermano Jorge, y tenían costumbres y religiones completamente diferentes. Pero Jesús dijo, y el apóstol Juan dijo, y era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué ir a Samaria a predicar el evangelio donde los judíos no eran bienvenidos? Hacían el quite, preferían dar una vuelta mucho más larga para ir a otras ciudades, pero no pasar por Samaria. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces nosotros, con los que más nos acomodan, queremos predicar el evangelio. El domingo pasado el pastor dio un ejemplo sobre cuando él era más pequeño. Su padre tenía como algo en su corazón contra los homosexuales. Y él se crió también con eso, y cuando él andaba repartiendo tratados en Estados Unidos, repartía tratados a todos, pero cuando aparecía alguien que tenía esa característica, como que había un rechazo de no entregar ese tratado, o no predicar el evangelio. Y Jesús va a Samaria, dice, era necesario pasar por Samaria primeramente. Entonces Jesús tenía esa necesidad de pasar por Samaria, donde los judíos no iban, para predicar el evangelio, y más aún para predicar el evangelio a una mujer samaritana. Mis hermanos, no debe ser así. Nosotros debemos predicar el evangelio. Tenemos que solo predicar el evangelio, y el evangelio es poder de salvación. El evangelio puede transformar a esa persona, puede transformar el corazón, y puede creer en Jesús como Salvador personal, y puede ser salvo y puede tener vida eterna. Nosotros solo tenemos que predicar el evangelio. En el versículo 6, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, como dice el hermano, era como las 12 del día. Y nos podemos dar cuenta de varias características acá de Jesús. En los versículos dice que Jesús estaba cansado. Entonces más adelante también dice que los discípulos siguieron en camino y fueron a comprar alimentos, pero Jesús se quedó en el pozo descansando, y encontró a la mujer samaritana. Y podemos ver una característica muy especial de Jesús acá, en estos versículos. Nos podemos dar cuenta que Él sí sentó cansancio, y eso lleva a que Jesús era 100% Dios y también era 100% hombre. Y tenemos varios versículos que refuerzan y apoyan eso. Cuando Jesús lloró, uno de los versículos que son más cortos de la Biblia, ¿cierto? Cuando murió su amigo Lázaro en Juan 11:35. Su alma se turbó ante la cruz, también en Juan 12:27. O su espíritu se conmovió ante la traición de uno de sus apóstoles, en Juan 13:21. Y tuvo sed cuando estaba en la cruz, en Juan 19:28. Nos podemos dar cuenta que Jesús nos estimó en ser 100% hombre y ser 100% Dios. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. ¡Wow! Dame de beber. Hermano, imagínense, Jesús, siendo judío, le pide a una persona de Samaria, y más aún que sea mujer, que le dé agua de beber. En esos tiempos, no es tanto ahora, pero sí en esos tiempos las mujeres no estaban a la misma altura de los hombres, y que Jesús pasara esas barreras culturales, de religión, pedirle agua a una mujer, y más encima a una mujer samaritana. El Señor pasó todas las barreras para poder predicar el evangelio y enseñar. Jesús no hace excepción de personas, hermanos. Debemos predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Hace mucho tiempo una persona me dijo, ¿usted conoce a esa persona?, me dijo. Yo le dije, sí. ¿Y sabe quién es? Sí. ¿Y por qué se junta con él? ¡Wow! Y me dieron ganas de decirle, ¡wow! ¿Acaso él no merece ser salvo, o no merece escuchar el evangelio?
Todos, hermanos, necesitan escuchar el Evangelio, necesitan escuchar sobre Jesús para tener salvación, para que haya un arrepentimiento en su corazón. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él que te daría agua viva. La mujer no tenía idea de lo que le estaba hablando el Señor Jesús. Ella pensaba que estaba hablando sobre algo material, sobre algo como el agua. No sabía de qué estaba hablando. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros queremos tratar de satisfacer nuestras necesidades con las cosas materiales, como mi tratado, por ejemplo, que lo compartí ayer en el instituto, o cuando hemos estado de aniversario también he compartido mi testimonio. Cuando algo me faltaba, tenía un buen trabajo, tenía mi familia, estaba Nachito, Lenita no estaba, algo me faltaba a mi corazón, no tenía tranquilidad, estaba bien, tenía un buen trabajo, tenía la familia, Ignacio era un buen hijo, un buen niño, pero algo faltaba a mi corazón. Y empecé a buscar libros de filosofía, psicología, teología. Ivonne sabe todos los libros que logramos juntar y que era filosofía barata, la verdad. Hasta que un día un colega de trabajo llegó y me dijo: tú necesitas saber sobre Jesús. Y yo le dije: pero yo sé sobre Jesús. Mis abuelos me bautizaron, ellos me hablaban, yo rezaba. Y en realidad no sabía nada sobre Jesús. Él me regaló una Biblia después. Comencé a leer la Biblia y empecé a leer con un amor, wow, todos los días. Era algo, mi primer amor, leyendo, estudiando, creciendo. Después llegué a Coyhaique y conocí al pastor, una de esas bajadas. Pero a lo que voy, para no desviarme mucho, era que yo necesitaba algo en mi corazón, tenía un vacío en ese corazón, y no lo podía satisfacer con nada. Y así son las personas en el mundo. Las personas tratan de satisfacer cosas con cosas materiales, tratan de comprarse bienes, compran casa, o un buen auto, un viaje, pero como que han ganado todo el mundo, pero no tienen a Jesús. Y la mujer pensaba que estaba hablando de algo material, de sed, pero ella ni se imaginaba lo que le estaba hablando a Jesús, sobre el agua viva, sobre salvación, sobre vida eterna. Versículo 10, ya lo leímos ya, pero dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es interesante observar cómo Jesús, con algo tan sencillo, algo tan simple, él le pudo predicar o le quería enseñar a la mujer sobre vida eterna. Algo tan sencillo como el agua. Dame de beber. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos día a día? Bueno, lo que estamos haciendo es un resumen, una charla sobre un pasaje de la Biblia para evangelización, para terminar el semestre de evangelismo personal, y es por eso que tiene relación con evangelización. Pero ¿cómo nosotros podemos aplicar día a día en nuestra vida? ¿Cómo predicar el evangelio? ¿Cómo enseñarle a alguien? ¿Cómo acercarnos con alguien? Por una conversación, por un saludo, un detalle. Yo me acuerdo cuando conocí al hermano Pablo, él no se acordaba de mí, pero fui a la rectificadora y Pablo estaba lleno de trabajo, como siempre, mucho trabajo, tenía como, no sé, 10, 20 cigüeñales que tenía que hacer, pero Pablo, llegué y yo le dije: sí, hola, ¿sabe qué? Necesito este cigüeñal porque tengo que entregarle urgente. Y Pablo tuvo una actitud, wow, que siempre la recuerde. Cuando nos encontramos acá, se lo dije, ¿se acuerda? Me lo aceptó el tiro, y habían como muchos primero también. Pero conocí a Pablo y a lo mejor en ese momento tuve que haber conversado con él y haberle predicado el evangelio. No tuve la oportunidad y lo hizo el hermano Juan, por lo que me ha enseñado, por lo que me contó el hermano Juan. Entonces, gracias a Dios por el hermano Juan,
y el hermano Pablo que están acá, pero tuve que haberlo hecho yo. ¿Por qué no lo hice en ese momento? ¿Por qué no aproveché esa oportunidad de predicar el Evangelio al hermano Pablo? O así, ¿por qué no lo hacemos con cualquier persona que está a nuestro alrededor o en nuestro trabajo? El hermano Sixto conoce mucha gente. El hermano Dusan conoce mucha gente en su trabajo. ¿Por qué no tener esa instancia de poder, de nuestro trabajo, de poder predicar el Evangelio? A lo mejor con nuestra conducta, nosotros somos luz. Por nuestra conducta, que la gente diga y vea nuestro actuar día a día y diga, algo pasa en él. ¿Qué sucede con él? Hermanos, bueno, esta era mi enseñanza. A lo mejor me largué un poquito, disculpe pastor, pero siempre me largo y espero que le haya gustado, hermano. Como dijo el hermano Juan, estoy, como dijo, tembloso y temeroso. Así que eso, hermanos, espero que le haya gustado. Ya no sé si van quedando alumnos de instituto o no. Hermano Miguel, ¿creo que usted también queda? Sí, y no sé si queda alguien más. Yo me quedo al final, con total, si falta tiempo, yo no me presento, así que me salgo. Adelante, hermano Miguel. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Bueno, como todos saben, todos tuvimos un trabajo y todos diferentes. Y yo hoy voy a hablar de Felipe y el etíope. Está en Hechos 8:26. Le voy a dar lectura a algunos versículos por el tiempo también. Voy a empezar. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Bueno, en estos pasajes, la enseñanza que yo saco de los primeros versículos, que habla de Felipe, que un ángel le habló, y dice que Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, cuál es desierto. Entonces él se levantó y fue. Podemos ver la primera enseñanza, que es de obedecer, de la obediencia de Felipe, que él le habló a un ángel, que tuvo, yo creo que un gran privilegio de que un ángel fuera y le hablara a él personalmente, pero nosotros tenemos esto, lo que Dios nos habla día a día para también obedecer, así como lo hizo Felipe y muchos personajes de la Biblia, como todos los apóstoles y muchos más. Esa es la primera enseñanza que yo tomo de aquí, y también el poder enseñar a otros.
en el versículo 30, cuando dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y él rogó, dice la Biblia, a Felipe que se subiese y se sentara con él. Eso podemos ver que otra enseñanza de este pasaje, que es enseñar o poder ayudarle a entender a otras personas que en realidad no entienden la palabra de Dios, o pueden leer y pasar páginas, pero en realidad no entienden el contexto o la enseñanza que da ese pasaje que están leyendo. Así como le pasaba al etíope, que no podía entender el pasaje del profeta Isaías, que ese pasaje era en Isaías 53, del 7 al 8, que dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Podemos también entender en este pasaje de la Biblia, que es el profeta Isaías, que era una profecía sobre Jesús, que él como cordero fue llevado a la muerte por nosotros, y aún por ese etíope que no entendía qué era lo que estaba leyendo. Y vamos a unos versículos más adelante, que dice, respondiendo el eunuco en el versículo 34, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esa es ya como la tercera enseñanza que dejan estos pasajes, la importancia del obedecer, de también poder enseñar a otros y predicar el Evangelio. Porque comenzando desde esta escritura dice la Biblia que le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces, y en el versículo 36 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí podemos ver también que en la predicación de Felipe, cuando le anunció el Evangelio, que él también le habló del bautismo. Porque en la historia que sucede aquí, no lo dice así textualmente que él le dijo sobre el bautismo, pero podemos entenderlo que sí. Porque el eunuco vio el agua y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces descendieron y él fue bautizado. ¿Por qué? Porque primeramente creyó en Jesús como su Salvador. Y eso es lo maravilloso de poder predicar el Evangelio, cuando la persona cree y recibe a Jesús como su Salvador. Y en los siguientes versículos, en el versículo 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Eso podemos lograr entenderlo también, el gozo que sentimos cuando recibimos al Señor. Cuando creímos en el Evangelio y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ya los sentimos gozosos porque el Espíritu Santo entra en nuestra vida y somos hijos de Dios, que es lo más importante. Y esas son las 4 enseñanzas de este libro, o sea, este pasaje de la Biblia que yo tomé para dar la charla de hoy. Y eso sería todo. Muchas gracias. Parece que voy quedando yo nomás.
Lo peor para el final. Vamos a Hechos 16. Si me pueden acompañar a Hechos 16. Voy a sacar mis apuntes. Oh, ¿no traje los apuntes? Puede que no los haya traído, pero creo que los puedo hacer sin apuntes. Ya lo hice ayer. Pues, lo dejé en la casa, entonces. Gajes del oficio. Vamos a Hechos 16. Vamos a estar viendo acerca de Pablo y el carcelero filipense. Hechos 16. Desde el versículo 25 hasta... Vamos a leer el comienzo y luego vamos a terminar la historia hasta el 34. Versículo 25 dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, nosotros vimos en instituto varias historias, no todas, pero vimos varias historias donde personas eran evangelizadas en la Biblia. Y nosotros describíamos, por ejemplo, cómo era la persona a la que se le predicaba el evangelio, características que tenían. Y si ustedes estuvieron prestando atención ahora a todas las historias, cada persona era distinta. La samaritana era distinta a Nicodemo, que era distinta a Cornelio. Todos eran distintos y son personas distintas. Y eso pasa cuando predicamos el evangelio, nos encontramos con personas distintas. El día de hoy Pablo en ese momento estaba predicando o estaba con un carcelero. Y antes de ver eso, algo que me llamó mucho la atención cuando leía, en el versículo 25 dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Nosotros tenemos el privilegio de estar en un país donde podemos predicar el evangelio, donde podemos congregarnos, aunque como hemos visto recientemente, esto se puede ir en un segundo. Apareció la pandemia y ya no nos estaban dejando congregarnos. Entonces, eso es muy inestable, y hay lugares en el mundo donde hay persecución por predicar el evangelio, por creer en la Biblia, por ser cristiano. Entonces, me gusta la actitud que tienen ellos, la actitud de estar encarcelados y ellos están cantando a Dios, y los presos los oían, estaban tranquilos, estaban serenos bajo esa situación. Y vamos a ver que el carcelero también se le pone en una situación difícil, pero él reacciona de otra manera. Entonces Dios milagrosamente obra para liberarlos. Vino un gran terremoto, se abren todas las celdas y se abren todas las puertas, y el carcelero ve eso y entra en pánico, porque si se escapaban todos los presos lo iban a matar. Entonces él prefirió matarse ahí mismo. Entonces vemos una persona que estaba desesperada. Esta persona que iba a ser evangelizada estaba desesperada, no tenía opción, no veía salida. Y eso es algo muy común en los días de hoy, sobre todo en nuestra región. Nosotros tenemos la ciudad de Aysén, que es la ciudad con la tasa de suicidio más alta en todo el país, porcentualmente hablando. Y hay gente que no tiene esperanza, que a lo mejor por situaciones de vida, por situaciones del trabajo en general o situaciones familiares, cree que la mejor solución es acabar con su vida. Y la verdad es que no, esas personas muchas veces lo hacen sin saber de que hay una vida después de la muerte, de que van a pasar una eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno, y si no lo saben es porque la van a pasar en el infierno, porque han pecado y no conocen de Jesús. Y este carcelero estaba pensando ya en hacerlo. Entonces Pablo le dice: le dice: tranquilo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces vemos que el carcelero se descompensa, queda ya después de todo ese golpe de emociones, nos dice de que se precipitó adentro. Precipitar significa caer, o sea, no es que le haya entrado, sino que casi que se cae, y dice que estaba temblando. Se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, y aquí ya vemos la pregunta, la gran pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces él, después de haberse casi matado, cae a los pies de Pablo y hace esa pregunta porque
tenía esa duda. Él probablemente, muy seguramente sabía de que Pablo y Silas estaban ahí por motivos religiosos. Sabían que estaban predicando. Jesús era muy conocido, porque Jesús sabemos que tenía grandes multitudes que lo seguían. Ellos también, Pablo y Silas, eran conocidos en esa ciudad porque causaron un gran alboroto cuando había una chica que tenía como adivinación. Entonces y una persona estaban ganando dinero con eso. Se forma un gran alboroto, terminan en la cárcel. Entonces, y también ellos estaban cantando, dice que los presos los oían, entonces es muy probable que el carcelero también lo haya escuchado. Entonces él sabía de que ellos creían en Dios, él sabía el contexto de ellos, y entonces sabiendo eso hace esa pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la verdad es que a veces yo no sé cómo hay duda conteniendo la Biblia de cómo la gente puede ser salva, cómo hay gente que todavía cree en evangelios falsos, cuando aquí la pregunta se responde de manera literal. Él le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí podemos ver otro punto importante, y es el bautismo. El bautismo no nos salva. Vimos que él, cuando le preguntó qué debo hacer para ser salvo, no le dice bautízate, no, le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y después de ser salvos, ellos son bautizados. Es un acto de obediencia que sigue después de la salvación. Y me gusta el versículo 34 que dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa después de haber creído a Dios. Y vemos ese cambio de una persona que estaba descompensada, temblando, que había pensado en matarse, a alguien que se gozaba en su salvación. Vemos ese cambio que solo el Señor puede hacer, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esos son los puntos que se pueden rescatar de esta historia. Punto número 1, el tener calma en la persecución. El punto número 2 es de que hay gente que no tiene esperanza, gente de que necesita el Evangelio, de que no conoce de Dios y que necesita ya el Evangelio. Y punto número 3, el bautismo. El bautismo es un acto de obediencia, no nos salva, solo podemos ser salvos por medio de la fe. Amén. Y qué bonito ver ese cambio del carcelero, de que en un momento estaba tan mal y ahora se goza. Y esto fue muy importante porque aquí tenemos los comienzos de lo que es la iglesia en Filipos. Este era el carcelero filipense. Dentro del mismo capítulo antes tenemos la historia de Lidia. Entonces este carcelero no fue cualquier persona, no fue importante. Y qué maravilloso después ver todo lo que logró la iglesia de Filipos, apoyando a Pablo en sus misiones. La iglesia de Filipos fue una iglesia muy generosa, y podemos ver eso, no lo vamos a ver ahora, pero podemos ver eso y bueno, para recalcar de que aunque nosotros a veces no podemos ver lo que el Señor tiene para nosotros, Dios siempre tiene un motivo para sus acciones. Así que con eso estaría terminando. Adelante, pastor.